¿Qué son las clases sociales? O mejor dicho, ¿qué es lo que nos hace pertenecer a una clase u a otra? En el capítulo de hoy me gustaría profundizar en lo que es la conciencia de clases y para esto utilizaré la película Parásitos. Desde ya quiero mencionarles que van a haber spoilers de la película, además de invitarlos a suscribirse y seguirme en mis redes sociales, en donde he estado un poco más activo en las últimas semanas y lo que estoy haciendo todos los lunes es hacer una encuesta de la temática a trabajar, para que ustedes me digan qué quieren ver en los próximos videos. Así que vayan a seguirme, va a estar en la descripción acá abajo. Ya habiendo introducido el capítulo de hoy, les doy la bienvenida a La maldición de la sociología. El concepto de conciencia de clases fue utilizado en primer lugar en la teoría de clases de Karl Marx, para describir cómo la clase obrera toma conciencia de su situación de explotación dentro del orden capitalista, cambiando su situación de clase en sí, es decir, clase que se define a partir de su posición dentro de la explotación capitalista, a una clase para sí, que es cuando esta clase toma conciencia de su posición y empieza a actuar en base a su posición e intereses, convirtiéndose en una fuerza social. Para Pablo Pérez, un sociólogo chileno, la conciencia de clases, el concepto, tiene un problema para ser medido principalmente en el mundo, en la actualidad, debido a que existe una gran masa de personas, de grupos sociales que se categorizan como clase media, que sería una especie de masa heterogénea que aglutina una serie de grupos sociales que no necesariamente entienden su posición de clase. Pueden haber explotadores, pueden haber explotados, pueden haber personas que son explotadores explotadas o personas que no explotan a nadie, que se aglutinan dentro de este grupo y no permite que haya una profundidad en el análisis de las posiciones que tienen las personas dentro de sus sociedades. Especialmente aquí en Latinoamérica, en donde se pueden encontrar las sociedades más desiguales del planeta. Para lograr observar y medir la conciencia de clases es necesario ver la mirada estructuralista de Eric Olin Wright. Este autor entiende que en las sociedades capitalistas existen varias clases con distintas posiciones que ya no necesariamente responden al antagonismo proletario capitalista, sino que también existe una serie de clases intermedias, donde pueden haber pequeños propietarios que no explotan a nadie o profesionales que son explotados, pero que tienen mayores capacidades de consumo. Para esto, el autor propone que la conciencia de clases ya no depende solamente de la posición que ocupan los individuos, sino que de los intereses de clases. Estos intereses buscan mejorar las condiciones sociales y económicas que tienen los sujetos dentro de su posición en el sistema capitalista. Esto se da de manera distinta entre los grupos de personas, mientras que en un obrero, este buscará mejorar su situación laboral con un mejor contrato o mejor protección social. Un burócrata buscará mejorarla controlando más poder organizativo, o un empresario obteniendo mayor ganancia de lo que produce su empresa. Por otro lado, Pérez utiliza los postulados de Thompson sobre la clase como un proceso histórico. Estos postulados entienden que la clase se constituye procesualmente, es decir, las clases y su conciencia se entienden dentro de un proceso histórico que las define como tal. La conciencia de clase, entonces, es el resultado de las historias de las personas que comparten y descubren similitudes que los agrupan. Finalmente, Pérez toma estos dos elementos, el procesual y el de interés, para generar el concepto de conciencia de clases. Lo que hace él finalmente es decir que la conciencia de clase es cuando un grupo asume una experiencia en común, una experiencia histórica sobre los procesos que lo han llevado a estar en ciertas posiciones, y al mismo tiempo asume los intereses dentro de la lucha de clases que están buscando. Es decir, cuando, por ejemplo, la lucha No Más FP acá en Chile, se asume una posición por parte de las personas ligadas al sistema de FP que busca cambiar el sistema tomando una conciencia histórica, es decir, sabiendo cómo el sistema se implantó y los perjuicios históricos que este trae para las personas, y buscan cambiar el sistema para mejorar sus vidas en la vejez. Eso es una toma de conciencia de clase por parte de la sociedad chilena. Ahora bien, para vincular lo que ocurre en la película Parásitos y el concepto de conciencia de clases, hay que entender su historia. En esta se cuenta cómo la familia Kim, una familia pobre, se infiltra como el servicio de la familia Park, una familia rica. Esto gracias a que un amigo de Ki-woo, el hijo mayor de la familia, lo recomienda como profesor de inglés de la hija mayor de los Park.
La película cuenta cómo esta familia empobrecida mejora sus condiciones materiales en tanto empieza a trabajar en esta casa. Primero Ki-woo como profesor, luego su hermana Ki-yue como la terapeuta del hijo de los Park y posteriormente Ki-taek y Chung-sok, el padre y la madre de la familia, como conductor y ama de llaves de los Park. Lo primero que se puede observar es cómo los Park son una familia que pertenece a una clase para sí. Es decir, son conscientes de sus intereses y al mismo tiempo de su posición dentro del sistema de explotación capitalista. Esto se puede ver en cómo ellos asumen su posición de superioridad dentro de las relaciones que se dan, es decir, las relaciones que ellos tienen con sus trabajadores y con sus amigos o dentro del trabajo. Entonces ellos exigen, por un lado, a sus trabajadores que estén ahí, que estén trabajando constantemente para ellos, mientras que son capaces de deshacerse de ellos y no tomar conciencia de las condiciones en las que están. Esto se puede ver cuando a la hija de los Kim es acuchillada por el hombre que vive en el sótano y el hijo de los Park se desmaya, donde el señor Park le exige al padre de los Kim que lleve a su hijo al hospital y no a la hija que en ese momento no se sabe que es su hija, pero que está acuchillada, perdiendo sangre en el patio. Mostrando un poco cómo a los Park le importa más su propio espacio, su propia clase y no la vida de las personas que trabajan para ellos. Por otro lado, los Kim solo estarían en esta condición de clase en sí, puesto que no tienen una conciencia de su posición en la estructura y los intereses que esta posición requiere. Esto se puede ver claramente cuando la anterior ama de llaves vuelve a la casa de los Park a pedir ayuda para alimentar a su esposo que vive en el búnker secreto de la casa. Los Kim no le ayudan, de hecho, se genera una disputa entre ambas familias por quién será la familia de servicio de los Park. Esta parte es interesante porque mientras los Park no necesitan apoyo de las otras familias para mantener su estatus social, los Kim y la familia de la anterior ama de llaves pudieron haberse apoyado en esta situación. Ambas familias son muy similares. Ambas fracasaron en su sueño de clase media en poner un negocio, ambas viven bajo tierra, los Kim en un semisótano y el esposo de la anterior ama de llaves en un búnker, pero no se ayudan y no hay ningún rasgo de apoyo entre ellos. Esto, según yo, se genera debido al arribismo y la esperanza de ascender socialmente, ya que esta esperanza de ascender comúnmente puede verse opacada por la competencia con otras personas similares o familias similares en el caso de la película. Por ejemplo, cuando los Kim logran establecerse como el grupo que trabaja para la familia Park, siendo el profesor, la psicóloga, la ama de llaves y el conductor, ellos empiezan a pensar en un futuro en donde ellos pueden vivir fuera del sótano en el que viven. Esto se arruina cuando aparece la ex ama de llaves que su familia está endeudada, también viven en un sótano y necesita esas condiciones para poder vivir de buena manera. Entonces, en vez de colaborar entre ellos, ambas familias asumen que la otra es peor que ellos y compiten para ver quién puede quedarse con la familia Park, sin entender que al final el sistema desigual que muestra la película no es culpa de que haya una familia pobre que te está intentando quitar el trabajo, sino que es culpa de un sistema desigual que enriquece a familias como los Park y empobrece a las familias como los Kim. La idea de este video surgió a partir de la polémica que ha causado un libro realizado por Michelle Reich llamado Vivir sin Nana, en donde una mujer de clase alta chilena habla de su vida sin una persona contratada para el apoyo en las tareas domésticas. Este libro había estado fuera del radar hasta que varias mujeres de clase alta empezaron a tuitear hablando de cómo gracias a la pandemia y al libro habían logrado superar su dependencia de las trabajadoras domésticas. Lo impactante de este libro y los tweets es cómo ponen a las trabajadoras como personas con malos hábitos. Por ejemplo, comentan que algunas trabajadoras las esperaban con las cosas listas para irse, como si fuese malo que ellas exigieran que su horario laboral se respetara, en conjunto de muchos otros comentarios. Sintracap, el sindicato de trabajadoras de casa particular, no se demoró mucho en responder.
hay que tener en consideración que es uno de los rubros más afectados por la pandemia, pensando que si ya es invisibilizado y mal valorado este tipo de trabajo, haciendo que existan dificultades para unirse a sindicato, precarización laboral, malas condiciones laborales y protección social, imagínense cuando comenzó la crisis sanitaria y se impidió que las personas se movilizaran por la ciudad. Hasta la fecha van más de 100.000 trabajadoras que perdieron su empleo y 20.000 con el contrato suspendido, sin contar con todas las que no cuentan con un contrato formal, que trabajan por horas, entre otros. Cosas como estas permiten comparar la sociedad coreana que se muestra en la película con la sociedad chilena actual, en donde existen ricos con muchos privilegios y en grandes casas con muchas riquezas, y clases trabajadoras que se tienen que exponer a condiciones laborales precarias, explotación, y además tienen que exponerse a problemas como la pandemia o inundaciones para poder trabajar. Pero sí hay diferencias entre Chile y lo que muestra la película. La conciencia de clases ha ido surgiendo a partir de una clase opresora y explotadora dentro de una de las economías nacionales más desiguales del planeta. Ha habido avances en la organización comunitaria de los sectores explotados que permiten avanzar en construir un país más igualitario que no termine en sueños como lo muestra la película Parásitos. El Sintracap, las organizaciones territoriales, sindicatos, federaciones estudiantiles, colegios de profesionales y juntas de vecinos han sido claves para dar pie a posibles cambios que puedan venir con una nueva constitución. De hecho, lo que se ha logrado como la aprobación del 10%, que Martín Pradena esté con prisión preventiva, que la gente no se esté muriendo de hambre gracias a las ollas comunes, es todo gracias a la organización social. Así que por primera vez no voy a terminar con preguntas amargas este capítulo, sino que con preguntas un poco más animosas. ¿Participan de alguna organización? ¿Trabajan por una sociedad distinta? ¿Se organizan? ¿Hablan de política? Los invito a hacerlo. Y si lo hacen, ¿qué proyecto de sociedad quieren para nuestro país? Los leo en los comentarios. Denle me gusta al video si les gustó, comenten las respuestas a las preguntas o comenten lo que quieran. Si quieren ver algún tipo de video nuevo, distinto, alguna recomendación que quieran hacerme para que yo vea y analice y haga un video sobre eso, me lo pueden dejar en los comentarios. Los invito también a seguirme en mis redes sociales, como ya dije. Todos los lunes en mi Instagram estoy haciendo una encuesta sobre el siguiente video de la maldición, así que para que ahí pongan así como me gustaría saber sobre esto o sobre esto otro, porque si son dos opciones nomás, porque eso es lo que te permite una encuesta en Instagram, pero eventualmente resolveremos qué se puede hacer como para agregar más opciones. Y eso, espero que estén bien, cuídense y no olviden suscribirse y darle me gusta y darle a la campanita. Eso, nos vemos.